datos nos los proporciona una entidad que es la Asociación de Examinadores de Fraude, y ellos hacen una encuesta global entre muchas empresas que se llena de forma anónima para tener esta información que luego pues comparten como un informe que hacen público. Ha bajado un poco y yo creo que es también en función de la conciencia que se ha ganado en el mercado. Sin embargo, sigue siendo un costo altísimo para las empresas el fraude en general. Y lo que no ha cambiado mucho es el tiempo que a veces lleva a detectar un fraude. Entonces tenemos tiempos de hasta 12 meses para lograr esa detección, lo cual representa un tiempo larguísimo en el que quien está realizando esa actividad indebida puede repetitivamente hacer cosas que no debería, y nosotros a veces no tenemos las medidas necesarias para darnos cuenta cuando ocurren este tipo de incidentes y poder tener una reacción que sea muy rápida. Una de las categorías que más nos llama la atención en este sentido es el tema de apropiación indebida de activos. Esa apropiación indebida de activos está muy representada por lo que es información. La información es uno de los activos más valiosos de nuestras empresas y la almacenamos de muchas formas y tenemos que tener una actitud muy proactiva hacia la protección de esta información para que digamos que no seamos parte de esas estadísticas, sino que podamos tener la tranquilidad de que se han tomado las medidas para protegerla y dado caso que llegue a ocurrir algo, para poder determinar cuál fue la ocurrencia de ese tipo de actividades que no deberían haber ocurrido. ¿En dónde ocurren los fraudes? Es un punto que es bien significativo y es, si se fijan en estos datos que vemos acá, es a través de la organización en general. Y algo que todos hacemos con la debida diligencia y que trabajamos muy bien es escoger las personas que van a apoyar la actividad de nuestras empresas, pero siempre puede ocurrir que alguien, decía mi madre, a alguien se le dañe el corazón y decida incurrir en algún tipo de delito y algún tipo de acceso no autorizado a la información o un uso indebido de esa información que está manejando. Entonces, digamos que estos son solo datos para que tengamos un contexto, pero vamos a ver ahora esos 5 tips que queremos compartir con ustedes sobre cómo se pueden proteger los archivos digitales. El primero que tenemos acá es el tema de el formar a las personas. Si se dan cuenta, dentro de nuestros sistemas muchas veces tomamos medidas para proteger la información, pero algo que es importantísimo es que eduquemos a la gente. Nos ha ocurrido muchas veces cuando alguien hace un uso indebido de información o pone en riesgo una determinada información que le dice, pero venga, ¿por qué hizo eso? Y la respuesta es, yo no le vi nada de malo. O sea, me pareció que estaba bien y no lo consideró algo riesgoso, ¿no? Entonces, es cómo educamos al equipo para que tenga un uso responsable de esa información y que entienda que en muchas ocasiones estamos trabajando diferente. Por ejemplo, ahora estamos trabajando desde la casa. Cuando estábamos en la oficina o en el entorno corporativo, teníamos una protección muy grande de el equipo de seguridad que armaba toda su seguridad perimetral y todos los mecanismos de detección. A veces cuando estamos en casa no consideramos que también podemos ser atacados en este lugar, entonces es bien importante que las personas entiendan que en la medida de lo que puedan aseguren su wifi de la casa, o que si van a trabajar desde algo como un aeropuerto o algún lugar público, pues que tomen las precauciones, que utilicen cosas como VPNs para proteger esa información que se está transfiriendo, que mantengan las herramientas de control activas. ¿A qué me refiero? A los antivirus o a los anti-malware, etcétera, que los puedan tener todo el tiempo activos y que sean conscientes de que esto es una protección no solo para el equipo o los activos de la empresa, sino también para ellos mismos, porque a través de este tipo de ataques, pues pueden llegar a poner en riesgo su propia información o la de las otras personas que conviven con ellos. Entonces, que se tenga esa responsabilidad. Y lo otro que yo le recomiendo mucho al equipo es sospechen de cosas. Este tipo de amenazas como el phishing muchas veces se aprovechan de la inocencia y de la buena fe que uno cree que todo el que se comunica
con la empresa o con nosotros, pues tiene. Entonces es poder sospechar, ver esos correos de phishing, hacer la validación de direcciones de las URLs que estamos recibiendo para ver cualquier inconsistencia. A veces son cosas muy sencillas como errores gramaticales, la forma en la que redactan los mensajes. Hay algunos correos de phishing que son súper profesionales y que a veces uno dice, estos locos escriben mejor que lo que escribe el banco, pero que si uno analiza, por ejemplo, en la dirección, ve que hay algo sospechoso, entonces que el equipo que trabaja dentro de nuestras empresas conozca cuáles son esos signos de alerta, entonces poder comunicarles y educarlos en ese sentido es algo que es fundamental. Eh, y fomentar la conciencia. A veces las personas no son conscientes de el tipo de archivos que están manejando, a pesar de que la invitación principal de todos estos temas es usemos el sentido común. O sea, si es información de la empresa, debo tratarla con la responsabilidad que aplica, pero que también puedan tener claro qué nivel de importancia tiene esa información, cuál es el nivel de sensibilidad. Muchas veces los datos de mis compañeros de trabajo no los trato como información sensible, pero todos sabemos que ahora hay regulaciones que protegen los datos de las personas y todos tenemos una responsabilidad en el tratamiento que les damos. Entonces, debemos ser muy claros con los equipos en cuanto a qué responsabilidades deben tener, a que sean conscientes de eso, incluso que se vuelvan replicadores de esta información, que la compartan, esas medidas simples que les podemos enseñar, que las compartan con sus compañeros y incluso con su familia, para que todos se sientan protegidos cuando están accediendo a información o de alguna manera intercambiando información en línea. Nuestro tip número dos, que va más a nivel de la entidad, es que se puedan establecer políticas y procedimientos que sean muy claros. La idea es que la seguridad no tiene que ser algo críptico, tiene que ser algo que las personas puedan entender y tenemos que trabajar en explicarlo de esa misma forma, que sea algo muy, muy sencillo y que las personas lo entiendan y lo apropien. Entonces, es crear ese conjunto de reglas y directrices para proteger los datos confidenciales. Ser claro en qué tipo de información es confidencial y cuáles no. Si lo que estoy compartiendo es, no sé, el brochure del webinar que vamos a tener hoy, pues esa no es información confidencial. Pero si lo que voy a compartir es, no sé, los datos de contacto de el director de la compañía, pues esa puede tener un tratamiento distinto y posiblemente yo tenga que pedir una autorización para hacerlo. Entonces es que enseñemos esas diferentes tipos de información que podemos manejar y esas como políticas que definimos como entidad para proteger esos datos. Ahora, cuando es información confidencial, no solo debemos tomar medidas que sean educacionales, sino que también tenemos que buscar que haya protecciones adicionales. Entonces, el manejo, por ejemplo, de tipo de herramientas, de herramientas del tipo de cifrado o de encripción son importantes y en muchos casos son muy sencillas de utilizar. Incluso hay herramientas que ni siquiera requieren que la persona que los usa tenga algún entendimiento de cifrado o de algún tipo de conceptos de seguridad, sino que les podemos es buscar una forma en la que sea muy sencilla, pero explicarles que es parte del manejo de información, que es importante que lo hagan y que sigan esos procedimientos y que no es lo mismo enviarlo a través de una herramienta segura que les proporcionemos que un simple correo electrónico o subirlo al Drive o al Dropbox, porque no va a tener el mismo nivel de seguridad o de observabilidad que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ese es un punto que es fundamental, el poder establecer esas políticas de qué información se debe proteger y de la misma manera evitar los accesos no autorizados. La idea es que solo demos acceso a quien realmente lo necesita. A veces, entendemos, es más fácil, le doy acceso a todo el área o a todo el departamento, pero resulta que solo dos personas realmente deben tener acceso a esa información. Entonces, en esa tarea de clasificar e identificar esos datos, pues también podemos ir revisando quiénes son los que realmente lo necesitan. En muchos casos, la mejor medida de protección para la información y para las personas mismas es que no tengan acceso a la información, que no tengan que manipularla ellos, sino que
esté suficientemente restringido de acuerdo a, por supuesto, que puedan hacer su trabajo, pero que no tengan acceso a información a la que no necesitan tener. Bien, nos vamos con un tercer tip, que es establecer directrices para la protección de la información. En la parte de arriba definimos políticas, hicimos esa tarea de concientizar al equipo eh, y que sepan qué información es sensible y cuál no. Sobre esta entramos ya a un punto que es más importante y que va más orientado a ser como esa aplicación de lo que hemos definido. Cosas como, por ejemplo, definir las responsabilidades de los empleados sobre la información. Que entiendan que no es solo cuestión de si hice algo indebido, ups, sorry, pido disculpas y se acabó el problema. En muchos casos puede tener otro tipo de consecuencias y las personas a veces no lo conocen. Entonces es que tengan muy claro que están asumiendo una responsabilidad sobre esa información, que hay responsabilidades que pueden ser muy específicas, pero que hay responsabilidades generales en cuanto al tratamiento que debemos dar a ese tipo de datos y pues las posibles consecuencias que pueda tener un uso indebido de esa información. De nuevo volvemos a la parte de las personas que son uno de los puntos que pueden hacer más fuerte o más débil un sistema de seguridad de información y hay tareas que son a veces se ven como tareas cansonas y es tenga un password que sea decente, una contraseña que realmente lo proteja y que no sea Carlos 123, ¿sí? O que sea 12345 o que sea contraseña, o que sea password, porque se van a poner en un riesgo innecesario y es algo que se resuelve muy fácilmente. Yo lo que les digo es, no tiene que tener 18 contraseñas diferentes complejas, pero tenga unas contraseñas que utiliza que le den un nivel de tranquilidad, incluso en sus cuentas personales. Trata de no tener la misma contraseña para todo. Y es algo que pasa mucho. Se compromete la clave de Gmail y resulta que es la misma que utilizo para Amazon y Mercado Libre. Entonces estoy comprometiendo algo mucho más grande. Así como aplica en los sistemas empresariales, aplica también en la vida personal. Los sistemas de single sign-on, por ejemplo, para que la persona trabaje básicamente con una muy buena contraseña y a partir de eso logra el acceso a las cosas que necesita. Pero si la contraseña es muy débil en principio, pues va a ser más fácil que se ponga en riesgo el acceso a muchos sistemas. Entonces las contraseñas son, digamos que un punto que es importantísimo de reforzar. Finalmente tenemos, perdón, que el tema de explorar soluciones que me permitan tener esas contraseñas de forma segura. El single sign-on no es la única. Existen aplicaciones que actúan como esa bóveda de seguridad que me permite un control sobre contraseñas, que me permiten realizar un mayor control de acceso. Y yendo un poco de la mano con nuestro tip número 4 es que me permitan tener observabilidad de lo que está ocurriendo. Ese es un punto que es importantísimo y es que yo pueda saber qué está ocurriendo con mi información, independiente de la manera en la que la esté almacenando, pero que yo pueda mantener ese registro de lo que ocurre con esa información. Es posible que hayan ustedes escuchado casos de, incluso en seguridad física, entidades que ponen cosas que parecen cámaras de seguridad, pero que ni siquiera están grabando. Solo que si la gente se siente observada, tiene a veces comportamientos distintos. Entonces, si lo que saben es que lo que está haciendo queda registrado y luego puede ser revisado, en general tienden a mantener un comportamiento y es una práctica que es disuasiva de malas prácticas, pero que puede ser muy fácil de implementar y también que la gente sepa que esa observabilidad que tenemos, en efecto, como que el control se ejerce periódicamente. Realizar auditorías, por ejemplo, informar a las personas que se vio algún comportamiento sospechoso en lo que hicieron y pedir explicación. Cosa que quede claro que sí el control existe, que sí se aplica y que estamos dando un uso a esas herramientas de observabilidad que podamos tener. De otro lado, ese trabajo sobre las amenazas debe ser un trabajo proactivo. La observabilidad es una de esas porque nos permite sobre actividades sospechosas
empezar a revisar cosas con mayor detalle. El tema de los fraudes que duran 12 meses muchas veces ocurre porque partimos del principio de buena fe y no realizamos una auditoría periódica sobre qué es lo que está haciendo. Entonces, por eso los fraudes pueden durar tantísimo tiempo, o esos accesos indebidos a información pueden ocurrir a lo largo de mucho tiempo, y es porque no hemos tenido la práctica de estar revisando que en efecto los controles que se lleguen a implementar eh, estén siendo efectivos y que le demos uso a la información que conseguimos allí. Nos vamos al tip número 5 y ya hemos mencionado el punto de clasificar la información, pero de la misma manera en la que sabemos qué niveles de confidencialidad tenemos, debemos aplicar medidas de protección que son más significativas. ¿A qué vamos? Pensemos en nuestra casa. ¿Dónde tengo la mejor chapa de seguridad, la mejor cerradura? A la entrada, porque estoy protegiendo algo mucho más grande. Puede que yo tenga mi cajilla de seguridad, que es donde voy a meter mis elementos valiosos, pero puede que tenga mi cajoncito del escritorio que tiene una llavecita pequeñita y una cerradura que no es la más segura, pero es suficiente para la información que yo manejo allí. Lo mismo aplica con la información que utilizamos, y en lo que les mencionaba respecto a que debemos tratar de educar de una manera que las personas entiendan muy fácilmente. Esto es justo eso, que sean simplemente conscientes de que aquí lo que aplica es el sentido común, y que tenemos que brindarle la protección apropiada dependiendo del nivel de confidencialidad de cada una de esas informaciones que estamos manejando. Tener medidas para tener respaldos es algo que es importantísimo. La protegemos y la debemos proteger para que nadie tenga un acceso indebido, pero también para que si llega a suceder algo que uno espera que no, y siempre tomamos las medidas para que no haya algún tipo de fallo, pero que si llega a ocurrir yo pueda tener los respaldos suficientes para recuperar la información. Hablábamos justo en estos días con un cliente que tiene contratado su data center con una entidad muy grande y que tiene mucha experiencia en ese tipo de ofertas de manejo de data centers, pero les ocurrió que hace no mucho tuvieron una falla general y este cliente se quedó sin data center porque ese tercero tuvo problemas. Afortunadamente tenían un buen sistema de respaldo y un plan de recuperación suficientemente rápido para que por lo menos esa falla no sea tan grande. Lo mismo nos aplica a nivel de la información, que debemos tomar esas medidas para que la información que custodiamos y sobre la que tenemos responsabilidad, pues esté debidamente protegida y debidamente respaldada. Eh, Finalmente, pues es importante que podamos garantizar la disponibilidad, y vuelvo un poco al ejemplo del data center. Tratar de evitar a toda costa que se interrumpa el acceso a la información si es que es suficientemente crítica, pero también garantizar que si llega a ocurrir algo yo lo pueda recuperar suficientemente rápido, que no sirve de mucho, por ejemplo, si los backups los tengo en el mueblecito que está al lado de donde tengo el servidor, porque si lo que ocurre es un incidente de tipo físico, por ejemplo, en el que pierdo el acceso a ese cuarto y se perdió la electricidad y lo que sea, no va a tener acceso de ninguna manera. Entonces, eh, tener respaldos guardados en ubicaciones geográficamente dispersas. Si estoy trabajando en la nube, que yo pueda contratar, por ejemplo, servicios en diferentes zonas, cosa que si llega a haber alguna afectación, yo tenga ese respaldo y esa alta disponibilidad de mis servicios para que no se interrumpa la actividad de la entidad. Son, si se fijan, todas estas recomendaciones que hemos hablado pueden aplicar a diferentes ámbitos, no solo al tema de la información, pero también esas prácticas que tenemos en la seguridad física o en los temas de respaldo de data center también nos aplican para el manejo de la información. Y la idea es que podamos aplicar esas prácticas que ya hemos ido aprendiendo como entidades, y que de alguna manera nuestros clientes o competidores también han ido aplicando y han ido aprendiendo. Pues no esperemos a que nos ocurra algo para tomar medidas respecto a eso, sino que vayamos aplicando esas buenas prácticas que encontramos para que pues la seguridad de nuestra información se vuelva parte de ese operar diario y esté suficientemente protegido. Vamos con unas pequeñas conclusiones.
Adoptar buenas prácticas. Eso, aprendamos de los demás, trabajemos el buen uso de contraseñas, autenticación de dos factores, mantener actualizado el software es algo que a veces es importantísimo, en particular en herramientas de control de ataques de malware, pues mantener actualizadas las bases de datos, garantizar que todo esté al día. Los sistemas operativos, por ejemplo, a veces es una actualización muy sencilla que nos brinda un mayor nivel de seguridad y es un punto que es importantísimo es que mantengamos la educación continua y que nos mantengamos muy informados respecto a lo que ocurre. En general es sano para cada persona que se mantenga al día, pero además como entidad podemos brindarles información a nuestros empleados de eso que los equipos, perdón, que los equipos que están más dedicados a estas prácticas les puedan comunicar y los mantengan continuamente enterados de las mejores prácticas y de los mejores controles respecto a cómo ocurre el fraude y cómo protegernos. Esto, si lo ven, a la final lo que nos engloba es crear esa cultura de seguridad. Y uno de los puntos que a mí me parece más importantes en este sentido es que la seguridad no se entienda como una carga adicional, sino que haga parte de la operación diaria. Si se fijan ustedes, si mi práctica normal es que me conecto por la VPN para trabajar a la oficina, ya es parte de mi actividad diaria. Antes, cuando no era tan común el trabajo remoto, pasaba que, ¿por qué me toca conectarme a la VPN? Ahora ya es parte de la operación normal. Y lo hemos ido involucrando como parte de nuestra cultura. Y la idea es que ese comportamiento por defecto que tengamos sea seguro y no sea como la excepción que me comporto de una manera segura para el manejo de esta información, sino que tratemos de ampliarlo a todos los ámbitos. Les mencionaba el tema de las actualizaciones. Es muy importante que los sistemas se mantengan al día, que tengamos esos sistemas de respaldo y de actualización muy actualizados, porque lo que hoy puede ser seguro, dentro de un mes alguien puede encontrar una vulnerabilidad o se puede determinar que hubo un ataque sobre alguna práctica o sobre algún sistema y debemos poder reaccionar de una manera que sea muy rápida. Y ese es un punto que va de la mano con el siguiente, es que tengamos una evaluación constante de nuestra postura de seguridad, justo por lo que estaba hablando, lo que era seguro antes de pandemia, hay muchas de esas cosas que ya no son seguras. Los atacantes funcionan como una organización que, ahí vale la redundancia, son organizados para buscar esos puntos vulnerables y están trabajando juiciosamente en encontrar ese huequito por el que se puedan meter y por el que puedan ganar acceso a información, y el valor de esa información a veces es suficientemente grande para que lo trabajen durante periodos de tiempo muy largo. Hay casos famosos hay un caso particularmente famoso de una persona que trabajaba con el gobierno de Estados Unidos y tenía acceso a información supremamente confidencial. Era una persona muy juiciosa con su seguridad y duraron, no recuerdo la cifra exacta, pero fue como casi 18 meses buscando cómo lograr inyectarle un malware para ganar acceso a lo que él tenía y le enviaban de todo tipo de información, trataban de hacerlo entrar a sitios indebidos y demás hasta que finalmente, eh, después de todo un proceso de investigación, encontraron que al tipo le gustaba era el golf y había un torneo de golf que era cerquita a donde él vivía y en el que podía participar, y le enviaron información de eso y como que tuvo ese momento de debilidad en el que pegó y lograron ese ataque. Entonces es un negocio tan lucrativo el fraude que lo pueden estar ejecutando durante mucho tiempo. Entonces, por eso es algo que se debe volver de comportamiento, que tengamos siempre esas buenas prácticas y mantengamos nuestros sistemas de una manera segura. Implementar soluciones confiables, y aquí voy a utilizar durante un par de minutos un ejemplo que es nuestra solución ITAC Secure File, que lo que busca es ofrecer una solución para hacer la transferencia de archivos de una manera que sea lo más segura posible. Ahora, esta es solo una herramienta y lo vamos a hablar en el escenario del el momento en el que yo envío o recibo información, cuando la estoy almacenando, cuando la tengo en mis bases de datos, cuando tengo mis sistemas de archivos. ¿Debo tomar otro tipo de controles?
vamos a hablar de Secure File solo como un ejemplo en el que podemos mejorar la seguridad de las empresas, porque cuando está dentro de la empresa, está en mi base de datos o está en mi sistema de archivos, tiene esa seguridad perimetral que la está protegiendo. A veces cuando la envío y la tengo que enviar por internet a mi socio de negocio o a mi cliente, es un momento en el que puede estar temporalmente más frágil, pero la idea es que eso no tiene que ser así, sino que podemos lograr hacer ese aseguramiento de la información, no solo en cuanto al cifrado del archivo, sino del medio por el que lo estoy transmitiendo, incluso con una alternativa que tiene SecureFile que es muy importante, es que nos permite también automatizar ese tipo de procesos de intercambio. Lo que hablábamos, la idea es que las personas solo tengan acceso a la información que requieren. Y si alguien no necesita coger el archivo, descargarlo para enviarlo por correo, sino que un sistema puede tomar el archivo con un proceso preconfigurado y enviarlo de manera automática, pues nadie tuvo contacto con él, tengo que dar menos permisos y luego tengo la trazabilidad de qué fue lo que ocurrió con mi información. Y el uso de estándares de transporte y cifrado es algo que es bien importante, es a veces usamos mecanismos de cifrado y de protección que, como yo me lo inventé, entonces solo yo lo sé, así es más seguro y puede que estemos tomando el camino equivocado porque los estándares que se utilizan en la industria en general han sido probados por todo el mundo. Muchas entidades han sido ya, incluso se hacen ese tipo de pruebas de seguridad en el que invitan a personas a tratar de romperlo. Hay información conocida y la seguridad en realidad, por ejemplo, está es en la llave y no en el estándar de seguridad que yo aplique. Entonces, luego me dedico a proteger mi llave debidamente, pero me respaldo y me apoyo sobre un algoritmo que haya sido protegido, que haya sido, perdón, probado y que yo sepa que va a proteger mis archivos de una manera debida. Eh, Finalmente, un par de características de Secure File que lo que me permiten es como hacer ese cumplimiento de los tips que mencionamos. Es incluso cosas en temas de encriptación avanzada. Yo no tengo que utilizar un solo mecanismo, puedo usar combinaciones. Entonces, en el caso de SecureFile, por ejemplo, usamos una seguridad para el transporte, una seguridad para el cifrado del archivo cuando se va a enviar y otra seguridad del archivo cuando está en reposo. Puede utilizar diferentes combinaciones y como esta solución está pensada para manejar información que es muy delicada, vale la pena poner como esa triple seguridad si se quiere, porque la uso es para información delicada. Por acá no voy a enviar información que sea comercial o pública y que no necesite un alto nivel de seguridad, sino lo que realmente necesite esos accesos. Y yo puedo definirle cosas de lo que hablábamos, controles granulares, que solo tenga acceso a la información las personas que realmente lo necesitan o los procesos que realmente lo requieran. Que yo pueda hacer esa seguridad de extremo a extremo, que yo pueda saber que desde el momento en el que alguna aplicación generó la información hasta el momento en el que se lo entregué a mi cliente, todo el caminito estuvo seguro, que yo pueda tener esos mecanismos para que me cubran todo el camino, eh, que le dé a la empresa la facilidad para establecer los permisos de una manera que no sea demasiado científica, sino que eh, sea una herramienta que sea fácilmente configurable, de nuevo para lo que les decía, para que le puedan usar más personas, que yo pueda exponer, por ejemplo, una interfaz web en el que las personas puedan aumentar el nivel de seguridad de los archivos sin tener que hacer nada diferente a lo que harían para cogerlo de su escritorio y soltarlo en el Drive. Pero si lo cojo en el escritorio y lo pongo en mi navegador que está conectado a Secure File, le estoy dando un nivel de seguridad distinto no solo cuando se transporta, sino cuando se almacena. eh, y la persona no tuvo que hacer nada diferente, entonces permite que se vuelva parte de la operación normal, sin esfuerzos adicionales, pero con el apoyo de ese tipo de herramientas tecnológicas. Creo que esto era lo que queríamos contarles y estoy como justito de tiempo. Eh, no sé si hay preguntas y ahí pido disculpas que yo no estoy viendo el chat, pero si me ayudas, Juli, o... Ay, si ven que me acabó el tiempo ahí, oyeron el pitito, pues súper cumplido. Juli, no sé si tenemos preguntas como para resolver o si no nos vamos para la red. Bueno, en este momento en el chat no tengo preguntas, pero los animo si quieren abrir sus micrófonos o levantar la mano y hacer alguna pregunta o inquietud a Carlos.
Mientras tanto, pues agradezco nuevamente a ustedes la asistencia. Esperamos que hayan disfrutado de estos tips para asegurar su información. Vamos en estos momentos a hacer nuestra rifa de asistencia, entonces la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a generar un número, porfa, Charlie, del 1 al 13, que son pues los participantes que tenemos en este momento. Y yo acá tengo el listado para que tú, porfa, me digas entonces qué número y yo ya te digo qué persona corresponde a ese número. Oh, por Dios. Hoy juega mi selección. Vámonos con el número 7. Ok, perfecto, Charlie, muchas gracias. Bueno, para el número 7 está el señor Michael Ferley Bolaños. Así que, Michael, tú eres el ganador de una tarjeta gift card de Amazon por $30. Estaremos comunicándonos contigo próximamente a los datos que nos dejaste en el formulario para poder entregarte la tarjeta. Agradezco nuevamente a ustedes su asistencia. Les dejamos acá nuestros números de contacto para que ustedes, si desean obtener más información sobre nuestro producto Tax Secure File, puedan contactarse con nosotros. Esta grabación estaremos pues poniéndola en nuestros canales de YouTube y también en LinkedIn. Si la desean compartir o se la desean enviar a otras personas o volverla a revisar, pues con mucho gusto y pues estamos aquí para servirles, así que muchísimas gracias por su atención. Gracias, Carlos. A todos, gracias por acompañarnos.